Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte, mugarik gabeko musikarik antolatutako kontzertu solidario honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este concierto solidario organizado por Músicos Sin Fronteras. Welcome to this Solidary Concert. Kontzertu hau Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren eta Euskal Herriko Musika Eskolen elkartarekin batera antolatu da. Gaur, azaroaren 25. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eta guk ere, egun honekin bat egin nahi dugu. Día importante y día elegido para este concierto solidario porque queremos poner en valor la importancia de la música para la integración de la sociedad y el empoderamiento de las mujeres en países de desarrollo. Kontzertuaz gain gainera, instrumentuen bilketa bat ere egingo dugu. Realizaremos una recogida de instrumentos para llevar a Siria. We will pick up instruments to bring to Syria. Bertan horrela gazteek artearen bidez ikasten jarraitzeko aukera izango dute eta baita bizi duten egoera hori pixka bat ahazteko ere. Esta recogida será muy importante para los habitantes de Siria y mediante la cultura, la música y el arte podrán evadirse un poquito de la dura situación que viven. Pero bueno, creo que para explicar todo esto muchísimo mejor que yo, tenemos en Gasteiz ya dispuesto en su sede a José María Alegría Urtiaga, Pintxu, que es el presidente de Músicos Sin Fronteras. Arratsaldeon, Pintxu. Arratsaldeon. Zer moduz? Bueno, erdiendo tuve. Bien? Ondo. Bueno, ikusten dugu atzean irudiak daude. Cuéntanos un poquito. Hay imágenes en tu espalda. Vale. Lleváis 25 años trabajando. Años ya de vida, cuando empezamos en Cuba, que estábamos en otra ONG, y nos dijeron que había niños que robaban cables de teléfono para poner al violín. Entonces, después de 3 mojitos, dijimos, bueno, esto no puede ser. Y somos vascos y hay que arreglar esto, a la vasca. Entonces, nada, comenzamos en Cuba y ha habido, a los 15 años ya pensamos finiquitarla porque habíamos hecho más de lo que pensábamos, ¿no? Casas, hospitales, cosas, escuelas, pero de ahí que es como un virus que sigue picando y seguimos, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos con la música, con la educación, con la solidaridad sobre todo, y sobre todo con las mujeres. Esperemos que hoy sea el último Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Esperamos que sea el último Día Internacional contra la brecha salarial, ¿no? Es una aberración tremenda lo de la brecha salarial, porque de la economía viene la libertad. Cuando se relega a alguien es que no se iguala. Relegar no es igualar, y ahí estamos nosotros. Queremos agradecer mucho a Euskal Herriko Musika Eskola. Esta persona tan dinámica que es Mikel Mate, que es un fenómeno que a todos nos agarra la batuta y siempre está dispuesto a hacer este tipo de cosas. Que este año se nos han caído un montón de cosas importantes, pero estamos haciendo otras tan importantes como la de hoy, ¿no? Este concierto solidario internacional. Lo nuestro es una especie de cruzada, de guerra, no bélica, ¿no? Y nuestras armas es las más rentables, que es el cariño, la ternura, la solidaridad, la educación, las artes y los derechos humanos. Hace 20 años que comenzamos en el Vaticano a hacer una campaña que todavía seguimos, que se llama Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Y así va, por eso necesitamos instrumentos, por eso hicimos ese banco de instrumentos que funciona primero del mundo y que funciona tan bien, ¿no? Y nosotros estamos, gracias a ese banco de instrumentos, con Guatemala, con Cuba, con Venezuela,
hemos ayudado al Sahara, hemos ayudado, cooperamos con unas monjas en Tailandia que recuperan a niñas prostitutas con SIDA. Y bueno, me están diciendo mis compañeros que no sé si me enrollo o no me enrollo demasiado. Yo, vamos, os contaría miles y milagros, ¿no? Nuestra forma, para acabar, nuestra fórmula es el estar solidariamente en la vida. La solidaridad es una manera de estar. Elkartasuna izateko modu bat. Ese es nuestro modo de estar. Y desde aquí, yo sí que espero que cuando se acabe esto, hagamos un gran concierto, copiando la última página de Asterix. No sé a quién ataremos en el árbol, a qué músico que se porte mal, que no sea solidario. Y abajo hagamos una gran aluviada solidaria para celebrar todo ese tipo de cosas que estamos sembrando por el mundo. Eskerrik asko de Nori, besar cada un y un abrazo tremendo para todos. Eskerrik asko zuei, Pintxu. Eskerrik asko por el trabajo que realizáis y que sigamos con esta solidaridad y, como has dicho, que nos podamos ver pronto en un concierto en persona y podamos seguir siendo solidarios y estando, como has dicho tú. Eskerrik asko benetan, bihotzez. Eskerrik asko benetan. Eta orain, kontzertuarekin hasiko gara. Nik uste du ja musikari guztiak bakoitza bere lekuan kokatu bat dugula, beraz, lehenengo bidaia egingo dugu, Ordiziara joango gara, eta bertako musika eskolako gitarrista bat uste dut prest dagoela. Arratsaldeon, Janire Arantzabe. Arratsaldeon, kaixo. Prest daude esan dudan bezala jotzeko, eta guri zure musika eskaintzeko. Gaur, así que bai, prest nire aletxo jartzeko, eta bide batez, emakumeen presentziare aldarrikatzeko musika mundun. Oso ondo. Mezu horrekin emakumeen presentziaren musikaren munduan aldarrikatzeko hementxe daukagu Janire, nahi duzunean. Norbere aitzulo bihurtzen denean, bizitzak zentzua galtzean, zuek bide iluna argitzeko iparrizarra. Espero gabeko begirade lurrikara geldi ezina esan ezin diren hitzetan aurkitu gera. Esan ezin diren oiek abesteko. Norbere gabeziak besarkatu kateak argiz buskatu. Besarkatu kateak argiz buskatu. Esan ezin diren hitzetan
Eskerrik asko, Janire. Zuei. Eta bueno, bidaiatzen jarraituko dugu. Eta pixka bat urrunago joango gara. Vamos a viajar hasta Guatemala. Exactamente a San Pedro Piñula. Y vamos a hacer conexión con la cooperativa El Recuerdo. Y creo que tenemos ya ahí preparados a nuestros músicos y también está dispuesta para hablar con nosotros Zaida Martínez. Arratsaldeon, buenas tardes, Guatemala. No sé si me podéis oír. Buenas tardes, sí, escucho. Hola, Zaida. Hola, mucho gusto. Igualmente, ¿qué tal estáis? Muy bien, espero que ustedes también lo estén. Y más emocionada, ¿verdad?, por compartir con todos ustedes. Vemos ahí que tenéis todo listo, incluido el cartel de este día tan importante, el 25 de noviembre. Así es. Cuéntanos un poquito. Muy bien. En este Día Internacional de la No Violencia se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas ejecutadas por el gobierno dominicano en 1960. Estamos a 60 años de esta fecha y las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista y la negación de sus derechos fundamentales. Nuestra cooperativa enfrenta la violencia contra las mujeres apoyando las redes municipales y departamentales de mujeres y empoderando defensoras comunitarias en las comunidades. Durante estos últimos meses, las mujeres hemos sufrido las consecuencias destructivas de la pandemia COVID-19, que ha causado muerte y sufrimiento por el colapso del sistema de salud y ha incrementado los índices de violencia intrafamiliar. Recientemente hemos sufrido la emergencia climática ETA, que ha destruido miles de hogares y cosechas. En este Día Internacional agradezco el apoyo a las diputaciones forales del País Vasco por su apoyo a nuestros proyectos de empoderamiento e insto a que fortalezcamos los lazos de solidaridad entre las naciones para construir un mejor futuro con igualdad de derecho para todos y todas. A continuación, Marimba El Recuerdo les estará interpretando la melodía Río Polochic del compositor guatemalteco Rodolfo Narciso Chavarría, recordando a todas las personas afectadas recientemente por las tormentas tropicales ETA e Iota. Los dejo con ellos.
Muchísimas gracias, Zaida. Gracias. Y a todos vosotros por estar aquí este día tan importante y por colaborar con nosotros y hacer ese trabajo tan importante en el empoderamiento de las mujeres. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias a ustedes. Bendiciones. Kaixo berriro ere, hementxe gaude, kontzertu solidario honetan. En primer lugar, pedir disculpas, se nos ha caído un poquito la red, pero ya sabéis las cosas del directo, desde Guatemala a Donosti, ahí nos hemos perdido un poquito. Baina kontzertu solidario honekin jarraituko dugu eta gozatzen jarraituko dugu. Eta lehen Guatemalan amaitu dugu eta Donostiara gentozen. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolara etorriko gara eta bertan dagoeneko irakasle batzuk prest ditugu guri ere abesti gotxo bat eskaintzeko. Uste dut hor dagoeneko Enekoitz, eta berari ere zerbait galdetzea gustatuko litzaidake. Ea Enekoitz ikusten dugun eta berarekin hitz egiteko aukera daukagun. Estamos en Donosti, en la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia. Enekoitz? Bai, ¿Me oyes? Arratsaldeon Enekoitz. Aupa, kaixo, Jana. Eskerrik asko kontzertu solidario honetan parte hartzeagatik eta zer eskainiko diguzue? Ba, begira, Shostakovichek 5 pieza idatzi zituen 2 biolin eta pianontzako, eta horietatik 2 joko ditugu. Eta kasua da, bigarren biolinista ez daukagula gaur hemen gurekin, ze azken orduko ezbehar bat dela eta ezin izan du etorri. Beraz, biolin bakar batekin konformatu beharko zeate, kasu honetan. Bueno, konformatuko gara eta ziur gozatuko dugula beraz, nahi duzuenean bikote, hementxe zuei entzuteko prest. Eskerrik asko, egia den. Eskerrik asko bikote. Gozatu dugu bai, nik behintzat gozatu dut. Eta nik jarraitzen entzun nahi dut, baina beste lekutxo batera egingo dugu bidaia, ezta? Txalorik ez dut entzun, eta hortxe geratu naiz nik kieto. Nik ere txalo egiteko gogoan eukan eta. Eskerrik asko Enekoitz, mila esker, sigo adelante, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Bilbo. Bilboko
musika eskolara joango gara. Donostiatik Bilbora, bertan ere prest ditugulako kontzertu solidario honetan parte hartu nahi duten gure hurrengo kideak. Creo que están ya aquí preparados nuestros siguientes invitados de este concierto solidario. Alasne Martín e Íñigo Escubi. Yo todavía no los veo, pero los he visto antes y seguro que aparecerán ahora entre nosotros. Porque este concierto solidario es eso, solidaridad entre gente, entre músicos de diferentes lugares del mundo. Hemos estado en Guatemala, Donosti, Ordizzi, ahora vamos a viajar a Bilbo, porque toda esta solidaridad es necesaria en estos momentos, todavía más, y en este día, aún más. Lehen Pintxuk aipatu du, espero dezagun horrelako egunak amaitzea, ez ospatu behar izatea, baina oraingoz ospatu behar dira. Eta aldarrikapen horrekin ere, musikariek bat egiten dute. Baita Donostiako musika eskolak eta eskolak ere, Euskal Herriko musika eskolen elkarteak ere, eta gu guztiok ere. Ez dakit Bilbon prest ditugun dagoeneko, beraiekin elkar gaitezken. Hola, ¿qué tal? Arrastón, buenas tardes. Arratsaldeon Íñigo, arratsaldeon Alasne, ¿qué tal estáis? No sé, Ondo. ¿Vai, Ondo? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué queréis decirnos? Nosotros también hoy queremos recordar el asesinato a manos del dictador dominicano Trujillo de 3 luchadoras por la libertad, las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Quisieron apagar su voz, pero aún así, todos los 25 de noviembre, pues su recuerdo. Y para ellas, pues queremos dedicar esta canción. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, waiting a war. Gasping at glimpse, so gentle through spirit, he runs, wishing he could fly, only to dream at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Helplessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear goodbye? Oh, even alone, one person, there are 2 alone, there are 3 together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its own. Love is in lying its arms in a lady who lingers, since he is lost and choking alone. There are 2 alone, there are 3 together, they are for each other. Eskerrik asko, Alasne, eskerrik asko, Íñigo, muchísimas gracias. Bonito recuerdo el que nos habéis traído. Eta orain Bilbotik munduko beste punta batera egingo dugu salto. Cabo Verdera joango gara. Vamos a ir a Cabo Verde, a la Escuela Municipal de Artes Tututa. Allí escucharemos a los músicos que nos están esperando. Ahí nos estamos acercando poquito a poco a la Ila do Sal. Ahí está esta escuela. Buenas tardes. Boa tarde.
Boa tarde, Escola Municipal de Artes Tututa. ¿Me escucháis? Creo que nos falta vuestro sonido. Ahora sí. Boa tarde. Boa tarde. ¿Qué tal estáis? Estou bem, e você? Bien, yo también bien y nosotros también muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué trabajo realizáis allí? Sou Lara Rocha Forte, uma ativista social. Fala normal. Fala normal. Não, Não, Olá. fala normal. ¿No me escuchas? São bonito, tu não encontrei. Olá, Hola, boa tarde. boa tarde. Cuéntanos un poquito el trabajo que realizáis. Sou Lara Rocha Forte, uma ativista social aqui na Ilha do Sal, Cabo Verde. Uma embaixadora do movimento Mulher que Inspira Mulher. Hoje é um dia importante, não é? Dia Internacional da Eliminação contra a Violência das Mulheres. Aqui está presente músicos, professores, alunos da Escola Arte Tututa, uma mulher, a primeira mulher pianista aqui em Cabo Verde. É o maior orgulho e um prazer estar aqui nesse dia e com esses artistas nacionais y también internacionales. Para nosotros también es un orgullo teneros aquí con nosotros. Y ahora cuando queráis, estamos aquí para escucharos. Ok, estamos prontos. Dizer que só é a partir da idade. Dizer que só é a partir de um grande hotel. Dizer que só é a partir de um grande hotel na Calvera. Vamos assistir um grande show aqui no Hotel Ojo d'Água. É um hotel de renome, é um hotel belíssimo e um momento propício e único para ouvirmos uma música dedicada às mulheres, que demonstra a força da mulher cabo-verdiana. Então vamos ouvir essa música. Olha, começa, vai, se entra. Escapa lá, capa ter cam, olha juntos peperli, vai para de chutnix, nunca quer saber o problema. Escapa lá, capa ter cam, olha juntos peperli, vai para de chutnix, nunca quer saber o problema. Para que dança acaba fazendo favor, o assim tá no lugar, o outro todos com os alinhos.
entramos cá trabalho, para que estás a acabar a fazer favor. Eu assim tá no lugar, e eu tô com coisas lindas. Entramos cá trabalho, mas que eu não creio, já não sabe, sou tão pensar, canto de bicho da copa. Poderia mais falar, mas mágico, tá cirurgindo, dava um beijo que jumbrosa, não confundia simpatia. Pouca vergonha, suca de educação. Era uma balança aleatória, era formada no quadro de cara, era botar escontamento. É por isso que te dançando com gente, vou aceitando em lugar. Acabou a mãe, eu vivi. Pegou que tá bem, é por isso que me dançando com gente, vou aceitando em lugar. Acabou a mãe, eu vivi. Pegou que tá bem, eu escutei que eu cantando venda, capote, jovem nada, mas já sei dar, se mato tom, um vientão, que emoções. Acabou a mãe, eu vivi. Será que pegou que tá bem? É por isso que tu tá sendo gente. Você tá no lugar. Acabou a mãe, eu vivi. Será que pegou que tá bem? Eu escutei que eu cantando venda, capote, jovem nada, já se dá, se mato bom, o vientão. Cabo Verdeko ila dosal honetatik berriz ere hurbildu egingo gara gure lurretara eta beraiek esan duten bezala indarra, emakume zuzendutako indar hori iritsi zaigu, energia, bizitasun hori, eta orain Getxora joango gara. Getxon Andres Isasi musika eskolarekin egingo dugu kontaktua oraintxe. Vamos a viajar desde Cabo Verde hasta Getxo con esa energía que nos han mandado desde Cabo Verde, desde Ila Dosal. Vamos a ir a la escuela Andres Isasi Musika Eskola. Zer modu zabiltzate hortik? Ba, ondo. Bai? Ikusten polita, bai. Bai, ez da, munduan bidaiatzen ari gara, elkartasuna erakutsiz eta zuek ere, horretarako zaudete hemen gurekin. Prest zaudete, jotzeko prest, bai, ez da? Bai, espero dugu zuen guztoko izatea. Nahi duzuenean, ba.
Eskerrik asko Andres Isasi musika eskolari gurekin gaurkoan izatagatik. Eta getxotik Gasteizera joango gara jarraian. Jesus Guridi musika kontserbatoriora. Beraz, esan bezala, desde Getxo hasta Gasteiz. Al Conservatorio Jesus Guridi. Arratsaldeon, Gasteiz? Arratsaldeon, entzuten didazue? Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Irune, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Jotzeko prest, ezta? Bai, jotzeko prest. Hemen gaude gure banda txikitxoekin. 10-11 urte, 10-12. Eta bueno, decía que estamos aquí con nuestros peques, nuestra banda chiqui, y son al final el futuro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, es posible una lucha para ir en contra de las violencias de las mujeres y como tal, pues vamos a interpretar Misión Imposible, pero que es posible. Vamos. 3. Eskerrik asko, Jesus Guridi musika eskola, mila esker. Eta orain, bertatik, Valentziara joango gara. Vamos a viajar ahora a Valencia, al pueblo Iria, que ha sido declarada Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. O sea que mucho tiene de música esta ciudad. No sé si ya nos están esperando ahí. Bona tarda, bona vesprada, no sé cómo preferís decirlo. Arratsaldeon, Valencia, Arratsaldeon Iria, hortxe zaudete, ezta? Arratsaldeon. Bueno, buena vesprada, así konta iguzu. buena vesprada. Agurra guztioi, Ordiziar bat, Valentzian, Iria. Bai, ordiziar bat. Ondo. Bueno, desde la Ciudad de la Música, Iria City of Music, como has dicho muy bien, declarada hace un año Ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de música, pues queremos colaborar, como no, con este concierto solidario. Yo soy Miquel, que soy un poco el responsable, presidente de la ONG, pero en la Comunidad Valenciana, y vamos a contar con el Conservatorio de Iria, que siempre está dispuesto a colaborar en nuestras acciones solidarias y en cuanto a las acciones solidarias se les presenta, porque son súper solidarios. Y en concreto estamos en el aula de piano de la profesora Rocío, y Rocío al piano, junto con María Galán, van a interpretar una obra o biblión del compositor
Astor Piazzolla, y bueno, nos sumamos, como no, además representando allí a 2 mujeres estupendas, y en este día, que por desgracia no debería de existir, pero bueno, es muy necesario, y también para dar el pistoletazo de salida a esta segunda campaña de la recogida de instrumentos, del banco de instrumentos, para la Escuela de Canasore, que después tendremos el gusto de escucharlos. Que disfrutéis de la música, que disfrutemos todos de la música y sobre todo de la música y la solidaridad. Agurrak! Agur! Adeu! Moltes gràcies, Maria, Rocío, eskerrik asko Mikel zuri ere gurekin gaurkoan izateagatik, eta Lliriatik, musikako hiri horretatik, Gasteizera joango gara berriz ere, baina oraingoan Luis Aramburu udal musika
eskolarekin egingo dugu bat. Hor daude prest, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Gu Laulaiat ahots taldea gara, Gasteizeko Luis Aramuru musika eskolatik, eta abestuko dugu Skyfall Adelena. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Bai, entzuten dut, baina... Bai. Oso ondo. Bai, primeran, prest zaudete, ez da joteko prest. Begira, Bergarako Musika Eskolak bat egiten du kontzertu solidario honekin, bai? 365 egun ospatu beharreko emakumeen kontrako indarkeriaren egunean, mundu osoan eta bereziki Sirian jasanezineko egoeran dauden emakumei eskaintzen dotzau gure saioa. Musika hizkuntza universala delako eta kulturak libre egiten gaitzuelako. Porque la música es el idioma universal y la cultura nos hace libres. Bergarako Musika Eskolako Big Bana. Eskerrik asko Bergarako Musika Eskolako Big Band honi, eta orain bidaiatzen jarraituko dugu. Kurdistanera joango gara, vamos a ir a Kurdistán, a la Mirzo Music Center. Y tenemos con nosotros a Gani Mirzo. Me encantaría hablar con él y creo que tendría muchísimas cosas para contarnos. Esperemos que la conexión siga bien y podamos disfrutar de Gani. Buenas tardes, Gani. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Muy bien, ¿y tú? Gracias, muy bien, sí, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la Mirzo Music Center? Pues nada, esto se ha creado a partir de la guerra de Siria y Irak y la zona de conflicto en toda la zona y la guerra que sigue arrasando Siria sobre todo y con el, digamos, con el fanatismo que arrasó la zona. Y para mí, como yo vengo de la zona, de Mesopotamia antigua, era la cuna de la cultura, ¿no? Y la cuna digamos, de la civilización. Y he pensado que yo creo que con la música, volvernos al principio, ¿no? Con la música podemos combatir el terror, combatir el fanatismo, combatir digamos, el terror, lo que arrasa toda la zona. Sobre todo en la nuestra escuela, cuando hemos creado Mirzo Music, el objetivo era, lo que he dicho, el objetivo combatir el terror con la música. Hemos creado esta escuela, Mirzo Music Foundation, en Hanasore. Es un espacio, bueno, es una zona que fue arrasada por el Estado Islámico en 2014,
esta zona viven los kurdos y yazidí, que no son musulmanes. Fue arrasada por ISIS y fueron secuestradas más de 5.000 mujeres, fueron torturadas, fueron utilizadas como esclavas sexual, fueron, digamos, lo han tratado, digamos, una manera más salvaje imposible. Yo un par de veces fui a la zona y la verdad la zona sigue en conflicto. He visto, digamos, el dolor y la tristeza, es como un nube negro arrasa toda la zona, ¿no? Y pensábamos con Músicos Sin Frontera, ¿qué podemos hacer ahí como Músicos Sin Frontera? Pues nada, que primero hemos decidido que llevar algunos instrumentos para los niños, pero digo, algún instrumento igual no es poco, digamos, hay que ir más, ¿no? Hay que crear un centro aquí donde pasó la máquina de terrorismo, pues ahí mismo vamos a sembrar unas semillas de belleza, de arte, de la música, para que esos niños se cultivan con la música, se cultivan con el arte, con la belleza, ¿no? Y esas niñas que fueron secuestradas, fueron machacadas, fueron torturadas, pues que vengan a este centro, que estudien la música, intentamos sanarlas, ¿no? Intentamos lo máximo darles una posibilidad nueva a la vida, porque hoy día de violencia contra la mujer sobre todo, que sobre todo en la zona fue muy machacada por la guerra, pues hemos instalado este centro y me gustaría algunos compañeros que están allí también están con nosotros desde Hanasore, desde Shingal, están conversando de Irak, desde aquella zona de conflicto están con nosotros, pueden hablar, pueden expresar digamos, sus sentimientos sobre lo que en nuestra escuela, en Mirzo Music Foundation. Mirzo Music Foundation, por cierto, es como Músicos Sin Frontera en la zona. Digamos, es lo mismo, sí, es la misma cosa, sí. ¿Podemos conectar con ellos? Sí, creo que están aquí conectados. Vamos a intentar realizar esta conexión. Sí. Hi, Fahad Harbo. Do you listen to us? Hello, how are you? I'm fine, thank you so much. Yeah. Gani was talking a little bit about the Mirzo Music Center. Do you want to tell us something about what you do there? I wish I can, but we have our translator. Yeah. He will translate for you. Yeah. Gani will do the translation if you want. Gani va a hacer de traductor entre todos nosotros, ¿vale? فهد عزيز ورا بترجمين بغا بناكي او توازن بالصباني بترجمين باشا. تمام سباس وهابات. كرم بيشتغل فهد سر ميزو كانجي سبيكر وكانجي. اسباني وعربي؟ اري اسباني وعربي. تمام باش. خربر قد قاسم كارن يعني اول فيديو كذا فيديو برای روزی چالاکیت که چه دونه در دوران دنیای همه براسی یعنی استنیگاله که پیروزن البهاریا ما ازدیاده جن یعنی مثلا کچک یعنی ام واقع بنگه هجیانت کرنا دست روز یعنی هکل کیجی یعنی هکل بیت پیروز کرنا چرنگی چالاکیه به بام یعنی استنیگاله که باشد بینن Ajuar pues dice Fahad que hoy día digamos celebramos no solo aquí en todo el mundo celebran un día muy especial y nosotros aquí en una zona de conflicto en Mirzo Music Center creemos que podemos combatir la violencia contra género, ¿no? Violencia contra la mujer y aquí siempre nuestro espacio está abierto más a las mujeres más que y a los niños y a todo lo que venga. Pero para nosotros la mujer es fundamental y por eso estamos aquí para participar en este acto. Sí. Hanadi, muchísimas gracias. Vale. podemos hablar con la Hanadi, la profesora que está ahí también. Hanadi, كاره بيشتغلي سر خوا سر شنغالي سر ميرزو موزيك. تشاوت بيني أفجي أف ميرزو موزيك سنتر.
هنادي تكاري بيشتغلي هنادي جاكي يعني أري يعني جنيرة كلا كباشو يعني وكا السر يعني دراها بنو جن البعمة يعني جنيرة كلا كان جابدل يعني نفسيها مرتاحة به يعني جوال غيري أو البنت باش así Joar Betarjmin, la profesora Hanadi dice, es un espacio, ha dado una oportunidad para mí, para muchas chicas, para que vengan aquí, porque esta es una zona de conflicto y como hace poco han pasado terror y claro, tienen miedo la gente de salir, pero ese espacio han dado una posibilidad de las chicas que vengan aquí, que expresan, que cantan, que aprenden, que tocan percusión, que expresan el dolor que tienen dentro, ¿no? Pues es un espacio que da una oportunidad de expresarte. وكيديت شاوات بينات جبو شنغالي جبو جنا ميزيدي كشكيما شاوات زاروكا راسي يعني كلام باش يعني أسبوع يعني يعني نفسيا من كلام مرتاح بو يعني من بري ساعات ما بدري يعني شد مها ساعات من درس الموسيقى من البردة برين باسات فهد شنيجي يعني إنهم درس زاروات يعني درس مزاروا يعني نفسيا زاروات مرتاح في يعني باش también dice la Hanadi que esto del centro me ha afectado mucho personalmente, psicológicamente. Me he recuperado aquí. Yo era una persona muy machacada, digamos, por toda la guerra, la tortura, y ese espacio me ha dado una oportunidad para mí y para los niños que les estoy enseñando las canciones de la zona, la música y la alegría, ¿no? General, la alegría entre los niños. Eso es lo que nos falta. Porque todo aquí estamos tristes, pero la música y la canción y las danzas tradicionales nos hace un poco feliz, darle una manera de felicidad. Sí. فهد خوازت شي بيجي فهد خوازت والله قالك كيف فاجئوا ما قالك جروب الموسيقى دي براسي قالك كيف فاجئون قالك كيف خوش مبارك مثلا امجي جزء جوان جروب باين بنسيها يعني بانكا سين موسيقى قالك باش راسي ما ذكر ما هي مختلف جدا ام يعني ما خدماتك قالك باش كرج نفسيه خلكيش نقال بشكل عام ويعني خاصه كتشوف جنيت كزرار فيتين قاعد بدري يعني قالك نفسيان يعني قالك باش بو ام سباسيوات كنا ام قالك كيف باش بو كم هو ود بين باش سباس dice Fahad el director del centro dice agradecemos todos los grupos que lo vemos y estamos muy contentos de hacer esta conexión con todo el mundo desde América, desde África, pues esto nos une, ¿no? Nos une hoy día de sumar esfuerzo contra la violencia, ¿no? Y esto nos da alegría que vemos, estos músicos tocan tan bello y nosotros una zona también, dice, hoy nos sentimos unos más de esos grupos, de esas bandas y por eso le transmitimos nuestra alegría y nuestra solidaridad con todo el mundo y esperamos seguir porque aquí también seguimos luchando, trabajando con miedo pero con alegría al mismo tiempo porque esta zona no está segura pero hemos dado mucho a la gente de aquí y seguimos dando y porque esta gente de nuestra zona merece porque han pasado la tortura de la guerra, la masacre, no hay ninguna casa que no ha perdido un ser, ¿no? Por eso intentamos cambiar un poco la tristeza, quitar estas nubes, crear algo más bello. Sí. Muchísimas gracias, Gani. Muchísimas gracias por la labor que realizáis, por haber traído estos testimonios en primera persona y por seguir luchando, por seguir con la música y que sigamos todos juntos, ¿verdad?, creando esta solidaridad, estos grupos y que estas situaciones pues cada vez sean menores y que desaparezcan. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por esta conexión, por esta experiencia que hemos compartido, que habéis compartido con nosotros. Gracias a vosotros. Y que... Sí.
Dime. Creo que tenemos un vídeo además de los peques tocando, así que vamos a disfrutar también de ellos. Sí, porque ahora es muy tarde, hay 2 horas de diferencia y como hay toque de queda ahí por lo que la pandemia que está arrasando la zona, y entonces hemos preparado un vídeo, espero que os guste. Y nada, estoy feliz de esta conexión, de estar con ustedes, y esperamos que hacer lo máximo, ayudar a los débiles, ¿no? Sobre todo a las chicas que fueron machacadas, a las mujeres siempre que es siempre para mí es todo, pero nosotros seguimos, hay que tratarla mucho mejor que lo que estamos tratando. Le falta mucho para darla, ¿no? Sobre todo en Oriente Medio y en todo el mundo. Yo creo que en todo el mundo, sí. Un placer, encantado, y seguimos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora disfrutemos de vuestros pequeñitos. Aquí tenéis el vídeo. Ez dakit bideoa ikusteko aukera izango dugun, uste dut hor prestatzen ari garela. Eta ederra izan da benetan hitz hauek entzutea, bertan lehenengo pertsonan egiten duten lana, esperientzia hau, abisua pasatzen didaten bideoa prest dagoela esateko. Bueno, Kurdistandik izan dugu bideo ederrau, eta orain gure azken partaideengana joko dugu. Soraluzeko musika eskolara joango gara. Bertan prest ditugu, Zibraski kontzertu hau gozatzen arituko ziren gure hurrengo gonbidatuak, eta beraiekin batera musikarekin gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu. Esan bezala, Soraluzeko musika eskolan. Arratsaldeon, Itziar? Arratsaldeon, ez dakit Itziar hortxe zaudeten. Ya está. Bai? Oso ondo. Ez ikusten zaituztegu beraz, nahi duzuenean, has zaitezkete. Bueno, kanta hau nahi dugu, Toliri omenaldia egitea. Pandemia, berari semeak hilzotan, orduan, berari nahi dutako egitea omenaldia. Kanta bai batekin, bale? Venga, va.
Eskerrik asko kuadrilla, mila esker eta zoralizeko trisikitza hauekin amaiera emango diogu gaurko kontzertu solidario honi. Baina amaitu aurretik, eskerrik asko, mila esker gaurkoan kontzertu honetan parte hartu duzuen guzti. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este concierto solidario. Thank you very much to all of you. Eta gogoratu, lehen aipatu duzue batek baina gehiago, musika hizkuntza unibertsala da, kulturak libre egiten gaitu. Eta gaurko egunean bereziki hori ere gogoratu egin behar dugu. Gaurko egun oso garrantzitsua da emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan musikaren garrantzia ere goraipatu nahi dugu, porque la música nos hace libres, porque la cultura nos hace libres. Y gracias a ella podemos cambiar la situación tanto de las mujeres como de otros sitios. Hemos viajado a Kurdistán, hemos visto cómo trabajan allí también y que gracias a la música están más alegres muchas veces. Thank you very much for comparting with us this experience. Eskerrik asko benetan eta gogoratu, Siriarako instrumentuak biltzen jarraituko dugu. Gaurtik urtarrilaren 29 arte. Tenemos tiempo para recoger estos instrumentos en diferentes ciudades, en las capitales, en pueblos. Hagamos que la solidaridad llegue a todos los sitios y en este caso a Siria para que los jóvenes de allí puedan aprender con la música, disfruten con la música y salgan de ese horror que están viviendo. Jarrai dezagun musikarekin gozatzen, musika zabalduz, kulturarekin disfrutatzen, elkartasuna hau erakusten eta eskerrik asko benetan guztiei zuen elkartasunagatik. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much and keep with the music. Eta kulturarekin eta elkartasunarekin. Eskerrik asko.